Muy buenos días. El día de hoy estaremos meditando en el libro de Malaquías, que es el último de los profetas, en el cual se tiene registro en el Antiguo Testamento. Y para que miremos el texto con más claridad, es necesario que entendamos el contexto en el que ocurre este mensaje. Habían pasado alrededor de 100 años desde que el pueblo había retornado del exilio. Se había reconstruido la ciudad y el templo. Entonces la vida del pueblo había, de cierta forma, comenzado a marchar nuevamente. Y la verdad es que el pueblo había recibido muchas promesas de parte del Señor por medio de los profetas, acerca de la prosperidad que vivirían, que serían librados de sus enemigos, del retorno del Mesías, del Salvador, ¿cierto?, del Rey de Israel, em, donde el templo mismo se iba a llenar de la presencia de Dios. Pero ellos no estaban viendo ninguna de esas cosas. No veían prosperidad, no veían bendición, no veían libertad de la opresión o de la rivalidad por parte de los habitantes de alrededor, y fueron también azotados por una crisis económica, donde la tierra no estaba dando, no estaba produciendo como ellos esperaban. Entonces las cosas eran difíciles y ellos sentían esa aflicción. Y toda esta situación creó en el corazón del pueblo, de forma general, una especie de resentimiento y de amargura que se vio también reflejada en una hostilidad hacia Dios, en un endurecimiento del corazón y de un descuido o frialdad o indiferencia hacia su honra, en la forma en que ellos honraban a el Señor. Entonces, a lo largo del libro se describe cómo es que ellos se habían, tal de la misma manera que sus antepasados, se habían desviado de la verdadera adoración a Dios de forma indiferente e irreverente. Y esto se notaba en que las ofrendas que ellos daban eran defectuosas. Ellos daban lo peor para el Señor, animales defectuosos, animales enfermos o robados. Los sacerdotes a su vez pervertían la ley de forma de la que ellos le conveniera. Se practicaba también el divorcio como algo común, como algo normal, y se llevaban a cabo matrimonios con extranjeros, matrimonios mixtos. Y esto realmente lo que significaba era que el judío se iba tras los dioses de su esposa. Entonces todas estas acciones eran un reflejo de un corazón endurecido y arrogante del pueblo para con Dios, que estaban realmente resentidos por la aflicción y justificando su actuar en una supuesta indiferencia de parte de Dios hacia ellos, llegando ellos a preguntar si es que realmente Dios los amaba o en qué nos amaste, dice el principio del libro, cómo se nota su amor, cómo se nota, cómo nosotros sabemos, decían ellos, que Dios nos ama, cómo podemos notarlo. Entonces, es como de esta forma leemos sus corazones reflejados en este texto, en el capítulo 3, versículo 13 de Malaquías. Comienza diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. El Señor no fue indiferente a los dichos del pueblo, no fue indiferente a las conversaciones entre vecinos, a las conversaciones íntimas entre amigos, ni a los mismos pensamientos del pueblo. Las palabras expresan aquello que hay en nuestro corazón, y tanto como pensamiento, intención y palabras son conocidos por Dios. Entonces el corazón endurecido había dado a luz palabras endurecidas contra el Señor, palabras duras, palabras violentas. Si somos cuidadosos con nuestras conversaciones con los hombres, con aquellos que están por sobre nosotros, con nuestros jefes, ¿cierto? Aún si se nos ha hecho daño, somos cuidadosos cuando nos dirigimos a una autoridad,
¿Cuánto más cuidadoso debemos ser cuando abramos nuestros labios para dirigirnos a aquel que está sentado en su trono? Aquel cuyos oídos examinan nuestras palabras. Debemos cuidar que éstas sean honestas, pero jamás irreverente ni con un corazón arrogante. El pueblo había hablado contra el Señor. Ellos habían examinado sus vidas, habían visto qué estaba aconteciendo, habían visto los sufrimientos y sintieron suficiente hastío como para murmurar contra Dios. Sin embargo, el profeta escribe que ellos preguntaron, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Cierto? Después de que el Señor les dice que sus palabras habían sido violentas contra él, ellos responden, ¿qué hemos hablado contra ti? Entonces el Señor les muestra al pueblo el propio corazón de ellos, como si Él hubiese juntado todas las conversaciones en la siguiente frase. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Su pregunta fue, ¿de qué nos sirve servir al Señor? Vemos entonces que aquí había un problema de teología, un problema en su concepción, en su conocimiento acerca de Dios. Ellos veían en servir y buscar a Dios una utilidad, un medio para alcanzar una prosperidad inmediata, una prosperidad ahora. Una vez más, ellos habían examinado sus circunstancias y llegaron a la conclusión, obviando su desobediencia, ¿ya? Llegaron a la conclusión de que servir a Dios, ser su pueblo, no les servía de nada. Igual sufrían, no prosperaban y eran afligidos. Pero por otra parte, ellos observaron que los que no temían al Señor sí prosperaban. Y no solo eso, sino que pareciera que la justicia de Dios no lograba alcanzar a estas personas. Era tal el consenso que tenían entre ellos, que había un dicho, que se había hecho famoso un dicho, bienaventurados los soberbios, dichosos los soberbios. Esta errada concepción acerca de Dios aún está presente hoy en aquellos que promueven el Evangelio como un camino sin dolor, sin sufrimiento, un camino sin aflicciones y sembrado con prosperidad, prosperidad y aún más prosperidad. Entonces muchas personas se acercan a Cristo pensando que es el fin de sus problemas en esta tierra. E incluso nosotros, cuando somos afligidos, puede que nos hayamos turbado y resentido contra el Señor. Pero esto es un error. Ya sea por disciplina, ya sea por prueba o tentación, nosotros sufrimos. Somos heridos, nos asustamos, caemos y percibimos injusticias afectados por el pecado de otros y por nuestro propio pecado. Muchas veces vemos a aquellos que no temen a Dios prosperar, escapar de la justicia terrenal. Pero la verdad, mis hermanos, es que no podemos evitar la aflicción. No podemos evitar el sufrimiento. La vida cristiana no está pavimentada con prosperidad y logros terrenales. Si seguimos los pasos de Cristo, seguimos los pasos del varón de dolores, experimentado en sufrimiento, en quebranto. Esta verdad es la que el pueblo no entendía y pensaron en Dios como indiferente acerca de los asuntos de los hombres, indiferente a los que buscan y los que no buscan a Dios. Un Dios que no interviene para juzgar a los malos y para recompensar a aquellos que le buscan.
Quisiera aclarar también que todos merecemos el juicio condenatorio de Dios por nuestros pecados. Es solo en Cristo que alcanzamos la gracia para ser declarados justos delante de Él. De modo que todo aquel que Dios llame justo, lo será solo por la fe en la salvación del Señor. Habiendo dicho esto, nuestro corazón no debe endurecerse en la aflicción. Nuestro espíritu no debe ceder a la amargura, porque el sufrimiento de los justos nunca es desaprovechado, nunca es en vano, nunca es producto de la casualidad o el azar. Quisiera dar lectura a algunos textos del Nuevo Testamento. Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago habla de gozo en diversas pruebas. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tal como Santiago, Pablo habla acerca de la paciencia. Y dice que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Ese es el fin, la esperanza. Y en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y anteriormente, en el versículo 5 había escrito: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En estos textos se nos muestra que el sufrimiento, la disciplina, la prueba, la tribulación y la aflicción son preciosas en el cristiano, no por el sufrimiento que ellas provocan, sino por lo que producen, lo que buscan producir en nosotros, que es la esperanza, la paciencia. Y esperanza en Dios, una esperanza que no avergüenza, dice Pablo. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces la misma palabra que endureció a algunos, ablandó el corazón de otros. Y así es como leemos en el versículo 16 al 18. Nos dice: Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquellos que le temen al Señor, aquellos que buscan al Señor, sí verán que hay justicia, sí verán que hay una diferencia entre el justo y el malo, entre aquel que busca al Señor y aquel que no, aquel que busca hacer el bien, busca hacer la voluntad de Dios, y aquel que no, aquel que dice no hace ninguna diferencia servir a Dios. A los justos nacerá el sol de justicia, pero los malos serán estopa y serán hollados como ceniza. La aflicción producida por la disciplina o por la prueba produjo en el pueblo un endurecimiento y resentimiento, y esto los llevó a cuestionar el amor y la justicia de Dios. Pero todos los que le temen deben tomarse de la esperanza de que Él no cambia. Su amor permanece y su justicia manifestada en la cruz también será manifestada en su venida. Tu aflicción no es ignorada por Dios, sino que es usada por Él para perfeccionarte. Por lo cual toda amargura y toda arrogancia que puede estar creciendo dentro de nuestro corazón, producto del dolor, debe ser llevada delante de la presencia de Dios en oración. Para finalizar, quisiera que nos hiciéramos una pregunta muy simple para meditar. ¿Produce en nosotros la aflicción amargura y resentimiento hacia Dios? ¿Produce en nosotros la aflicción amargura y resentimiento hacia Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta en la aflicción? Que el Señor les bendiga.